maravillarnos con tu palabra. Permítenos aprender, edifícanos, habla a nuestros corazones. Permítenos dar fruto a tu tiempo, conforme a tu voluntad. Bendícenos para poder poner toda la atención que necesitamos. Líbranos de distracciones y permite que el pastor transmita el mensaje que quieres darnos. En nombre de mi Señor Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a arrancar entonces. Estamos viendo sanando las finanzas, ¿verdad? Finanzas saludables. Hoy vamos a ver, tengo un título así muy, muy X, pero mientras repasaba lo que les iba a dar, se me ocurrió uno muy padre. Posición y posesión va a ser el título de hoy. Posición y posesión. Ahí me acuerdan, ¿eh? Porque no lo anoté y luego se me ocurren ideas brillantes y como no las anoto, este, es más, si alguien lo puede poner ahí en el chat para que quede registrado y no se me olvide, mejor. Bueno, vamos a empezar con este siguiente tema. Necesito dar como un pequeño recordatorio porque si se fijan todo va ligado, ¿verdad? Vamos paso por paso para llegar a esta sanidad, para llegar a esta libertad. Lo primero fue aprender lo que es la honra de vida. ¿Qué significa honrar? ¿Qué es la honra de vida? Luego aprendimos lo que son los diezmos y las ofrendas. ¿Cuál es el trasfondo? ¿Cuál es el principio detrás del diezmo? Y si bien ahora entendemos que el Nuevo Testamento nos enseña en Corintios, cada uno dé como propuso en su corazón. Ya no hay tal como la obligación de dar, sino que ahora es porque entendemos cómo honramos a Dios, tenemos una base para honrar a Dios, tenemos un principio para honrar a Dios, y a partir de esa base que Él nos da, nosotros podemos seguir eh, eh, ofrendando, porque vimos que unas son las ofrendas a los santos, y podemos seguir dándole al Señor a través de nuestro diezmo. Hubo un tiempo que al hermano anciano que me ayuda, uno de los ancianos en la iglesia que a veces bendice, ora por las ofrendas, pasa al frente. Hace varios años, decíamos, vamos a recoger nuestras aportaciones. Entonces, la gente entendía, ¿verdad? Que aportaciones se refería a nuestras ofrendas. Pero se acercó una persona conmigo y me dijo, oiga, pastor, ¿y eso de las aportaciones es así como cuando al sindicato le damos y damos nuestra aportación mensual, semanal, o cómo es eso de las aportaciones? Entonces yo dije, sí, tiene razón, no podemos llamarlo aportaciones. Entonces hablé con él y le dije, vamos a decirle diezmos y ofrendas. Y no falta, ¿verdad? Quien viene. ¿Y por qué diezmos? A ver, quiero una explicación de por qué diezmos. Cuando la persona tiene una duda genuina, cuando hay un corazón genuino de saber, con gusto le explico como ustedes, les enseño los principios que tenemos en la escritura. Cuando es una persona, como me llamaron ayer o antier aquí en YouTube, este pastorcillo charlatán, cuando es alguien con ese espíritu, no merece mi tiempo, ¿verdad? No merece que pierda mi tiempo ahí con eso. Entonces, vamos a ver hoy lo que es la posesión y la posición. Vamos a estudiar lo que es un veneno letal en la economía de los pastores, de los líderes, de los miembros de la iglesia, o mejor dicho, de los cristianos, ¿verdad? Y por supuesto vamos a estudiar el antídoto. Vamos a ver el veneno. Y este veneno se llama la codicia. El veneno que destruye nuestras finanzas se llama codicia.
Y Dios nos describe este veneno. Vamos a Proverbios. Asegúrense de ir a la cita bíblica, por favor. Asegúrense de subrayar, de hacer anotaciones, sobre todo aquellos que ya tomaron la clase de hermenéutica. Ah, hablando de hermenéutica, ya avancé con la revisión de algunas tareas. Todavía no acabo porque es un buen, ¿verdad? Estar leyendo y comparando, etcétera. Pero ya, ahí voy avanzando, ¿eh? No sé, si no les he calificado algunos, no desesperen. Bueno. Seguimos, la codicia. Proverbios 1, verso 17, dice así, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es, subraya, dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Tremendo, ¿verdad? Cuánta sabiduría aquí hay. Ah, esas sendas son a los que tienen codicia, ¿verdad? Lo que está diciendo aquí el escritor de Proverbios es, mira, pones una red para intentar atrapar unas aves y las mismas aves saben lo que es una red. Es lo que dice. Ellas mismas saben la que es una red y no las vas a ver a las aves yendo directo hacia ella. Cuando llegas a ver una ave es porque no la vio, porque estaba camuflajeada, porque estaba muy delgada o un destello de luz o algo. Pero no vas a ver a las aves volar para caer en las redes. Sin embargo, dice la Biblia, hay hombres tan necios, tan cegados por la codicia, que ponen una red y ellos mismos caen en ella. Es impresionante, es absurdamente cierto. ¿Cómo puede alguien hacer eso? Es como aquello que hay una mentira que se repite tantas veces y la persona que repite esa mentira es absurdo que esa misma persona se crea su mentira. ¿Pueden creerlo? ¿Pueden creer que alguien que dice la mentira después crea que es cierta? Pues créanlo o no, sucede. Sucede, es impresionante, ¿verdad? Entonces es lo que dice este pasaje. Ponen una trampa y ellos mismos caen en ella. Pero ¿cuál es la advertencia tan dura de esto que dice que le quita la vida? Le quita la vida. Y este sentido puede hablar en un sentido literal, perder la vida por causa de la codicia, pero también habla en un sentido metafórico. Puede seguir respirando, pero sin vida. ¿Entienden ese concepto? Puedes seguir respirando, pero tú ya no tienes vida. Dice Primera de Juan, vamos por favor a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. La advertencia que nos da Dios acerca de la codicia y acerca de este grave problema. Dice así, no ames el mundo, no ames las cosas que están en el mundo. Ya vieron las dos cosas que dice el mundo y las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. A diferencia de la codicia, ¿verdad? Te habla de un final, te habla de que acaba con la vida, pero nos dice que hacer la voluntad de Dios es lo contrario. Eso te hace permanecer. Entonces, ¿qué es la codicia? Vamos a entender. ¿Qué es la codicia? La codicia es poner mi corazón o poner mis ojos
en las pertenencias ajenas. Anhelar las cosas que no me corresponden. Anhelar las posiciones, las posesiones, el estatus de los otros, de otras personas. Y la codicia me lleva a tratar de conseguirlo a como dé lugar. Y a como dé lugar incluye hasta una manera ilícita. Podríamos, así en una frase muy sencilla, podríamos decir que la codicia es todo aquello que interrumpe mi relación con Dios. Esa es la codicia. Todo aquello que interrumpe mi relación con Dios. ¿Por qué? Si yo caigo en la trampa de codiciar, si yo caigo en la trampa de poner mis ojos en las posesiones o posiciones ajenas, al yo caer en esa trampa, estoy quitando a Dios del primer lugar. Estoy haciendo una idolatría. Quito a Dios del primer lugar en mi corazón, porque acuérdense que la codicia es anhelar con mi corazón, ¿verdad? Poner mi corazón, ahora mi corazón le pertenece a esas posesiones, a esas posiciones. ¿Y en qué se convirtió la codicia? En idolatría. Es más, vamos a ver más adelante cómo la Biblia le llama a todo este amor al dinero, le llama idolatría, porque ahí empieza, ahí está todo. Mateo capítulo 6, verso 21. En lo que lo buscas. Ayúdame a pensar y en tus apuntes pon ahí, ponme 6 ejemplos de codicia. En tu apunte ponme 6 ejemplos de codicia. ¿Qué piensas tú que podría codiciar una persona? A ver, ayúdenme, vamos a comentar nosotros tres y, y tú pon tus 6 en total. ¿Qué podrían ser las posesiones o posiciones que podríamos codiciar? Quítenle el mute para contestar. Puede ser una posición, en cuanto a posiciones políticas, como Juan y su hermano cuando fueron a Jesús a decirle, ponme a tu derecha, Ujú. o estés en tu reino. Ajá. Pues ahí estaba la codicia, ¿verdad? Muy, muy buen ejemplo y bíblico. Las posiciones políticas. Una más, dos más. ¿Qué otra? La mujer del prójimo. La mujer del prójimo, ¿verdad? Y bueno, Éxodo es claro, ¿verdad? Cuando el mismo Pablo habla dice Pablo, yo no conocería la codicia de no ser por la ley. O sea, fíjense cómo el apóstol Pablo revela lo que él sentía. Él pensaba que era algo genuino, lo que estaba deseando, pero cuando entendió la ley, la ley le hizo ver, no, eso no es lícito, eso se llama codicia. Muy bien, una más. El amor al dinero. El dinero, ¿verdad? Querer el dinero, las riquezas. Cuando vemos ahí, sobre todo en estos tiempos, de verdad, qué ataque estamos viviendo ahora, qué impresionante lo que se vive. Las personas, les digo, queriendo comprar, y pecado por donde sea, porque quieren comprar algo vamos a llamarle de marca cara, pero como pues no alcanza para comprar un bolso de $1000, ¿no? O sea, es impresionante un bolsito de este tamaño de mano y cuesta $1000. Entonces, pues como no puedes, aparte del pecado de la codicia, pues te vas ahí a los piratas, ¿no? A los fake. Y ahora hasta estás robando porque estás comprando esas cosas para tratar de tener un estatus. Cuando es tan absurdo, es lo que les digo, esa red es tan absurda que la misma gente sabe que eso es falso, ¿verdad? Que dicen, ese lo compró falso, eso no es cierto. ¿Por qué? Porque el precio, etcétera, etcétera. Todo el pecado
como dice Proverbios, la red que se pone y como caen en ella tan fácilmente y el pecado tras pecado que hay. Entonces la codicia es muy, muy fuerte, hermanos. De veras que es algo que debemos de estar constantemente limpiando, porque, ok, hoy limpiaste, pero mañana pueden surgir otras raíces. Yo tuve que ser ministrado cuando me empecé a medir con otras iglesias. Empiezas a ver otras iglesias y dices, está creciendo, hace, y el corazón se contamina. Y yo hablé con uno de mis mentores y le dije, oye, ¿qué me está pasando? O sea, ¿qué estoy haciendo mal? Yo pensando que me iba a dar tips para igle crecimiento, tips para mejorar esto de tu iglesia, ¿no? O sea, yo iba con esa intención, honestamente. Les estoy abriendo mi corazón. Esto fue hace cuando empezaba mi ministerio, que uno se frustra porque dices, ¿por qué no sucede? ¿Por qué no crece? ¿Por qué no? ¿Y por qué fulano? ¿Y por qué perengano? Entonces le comento a mi mentor pensando que me diera esos tips y me dice, mira, es que lo que estás haciendo mal es que estás codiciando. ¿Qué? Ni siquiera lo pensé, ni siquiera me di cuenta que era codicia lo que había en mi corazón. ¿Se imaginan? Y les voy a pasar el consejo que él me dio que se me hizo muy sabio y me dijo, ora por esos ministerios, ora por esas personas y ayúdales. Y yo, ¿qué? ¿Cómo me estás pidiendo si te estoy diciendo que, cómo los voy a ayudar a crecer cuando yo? Y me lo dijo así tan guiado por el Espíritu de Dios que lo empecé a hacer y miren qué paz, qué gozo, qué libertad hay cuando te das cuenta que hay codicia, primero, y número dos, pelea, sácala, elimínala. Hay muchas maneras de tener codicia. Por eso no le quise llamar codicia al tema, sino posesión y posición. Tengamos mucho cuidado con eso. Dice Mateo 6:21, donde está tu corazón, allí también está tu tesoro, ¿no? Entonces, si mi tesoro, si mis ojos están en cualquier cosa que no es Dios, aún cosas de la iglesia, ojo, yo les he dicho, hay personas que se enamoran del servicio y se olvidan de a quién sirven. Hay personas que se la pasan sirviendo que no están en la reunión. O sea, está la predicación y no están en la predicación porque están, entre comillas, sirviendo. Que están tan sirviendo que ya no disfrutan, ya no cantan, ya no adoran, ya no oran. Se enamoraron del servicio, pero se les olvida. Y ahí el tesoro cambió. Cuidado, cuidado. Miren, yo quisiera tardarme más, pero no es una predicación, ¿verdad? Yo creo que tú échale ahí y ponte, porque estamos preparándonos para ser ministros, para ser servidores y servidoras, entonces debemos de tener primero nosotros, dice Pablo, como en un espejo, mirarnos como en un espejo. ¿Dónde está tu corazón? ¿Estás viendo las cosas temporales o las cosas eternas? ¿No? ¿Y qué es lo que sucede? Que la codicia empieza a quitarnos la vida. Lo leímos en Proverbios, ¿verdad? Porque nuestra vida no está hecha para pasar tiempo codiciando, para pasar tiempo en el mundo, para pasar tiempo con las cosas materiales. Nuestra vida está hecha para pasar tiempo con Dios. Para eso estamos hechos. Primera de Juan 2:15. Vamos a ver este pasaje, que es el que vimos, ¿no? El que les dije, pero vamos así pedacito por pedacito. No ames el mundo. ¿Dónde empieza el problema? Ponle tú ahí un guión a tu apunte para que veas cómo vamos dividiendo la frase. No ames el mundo. ¿Dónde empieza el problema? Cuando empiezas a amar el mundo. ¿Qué es el mundo? Es el sistema de valores terrenales. Ese es el mundo. El mundo es el que te califica como
el que más tiene es mejor. Ese es el mundo. No lo ames. No ames que el que más tiene es mejor. No ames que el que está en una posición de autoridad es mejor. Porque, ¿qué hizo el Señor Jesús? El que quiera ser el mayor entre ustedes, ¿qué dijo él? Abajo. Él trastornó. Eso significa trastornar. Trastornar significa poner de cabeza, porque de repente tenemos el concepto de trastornar como que enloqueció. Pero el concepto bíblico de trastornar es que pone de cabeza. Entonces, cuando el Señor, Dios, la Biblia, ponen las cosas de cabeza, en realidad lo que está haciendo es que las está enderezando, ¿no? ¿Verdad? O sea, es que cuando Pablo en Hechos 16, esos que trastornan al mundo han llegado también acá, que esos que ponen de cabeza al mundo, es lo que dice. Y es lo que deberíamos de hacer, porque cuando ponemos de cabeza, ¿qué sucede? Estamos enderezando las cosas. Eso es lo que hacemos. Entonces, no ames el mundo, no ames ese sistema del que más tiene, del que en ciertas posiciones es más, tiene más, etcétera. Siguiente, ni las cosas que están en el mundo. Ahora ya pasa a lo material, ¿verdad? Pasa del sistema a lo material. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? La Biblia dice que la vanidad de vanidades, todo es vanidad. Vanidad significa algo hueco. Eso significa. Y no fuimos creados para estar huecos. Fuimos creados para ser saciados, para ser llenados. Por eso, a ver si alguien me corrige, no me acuerdo si es Eclesiastés 10 o Eclesiastés 3, el que dice que es Dios quien pone la eternidad dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque hay un hueco. Y ese hueco que existe en el ser humano, cuando está lejos de Dios, como hay un hueco, tiene que llenarse. ¿Y cómo se llena ese hueco? Bueno, la gente va a tratar de llenarlo ¿con qué? Pues con todas las cosas del con mundo, lo ¿verdad? Sí, exacto. Con todas las cosas del mundo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues llenarlo con Dios. Verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo, o sea, todo lo que hay en el mundo, el sistema de valores, vamos a ver cuáles son esas cosas. Son tres: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Son tres cosas. Número uno, los deseos de la carne, que son las pasiones desordenadas, las lujurias, las lascivias, la fornicación, el adulterio, todo eso que viene de la carne, ¿verdad? Todos esos deseos, quiero más, quiero más. Los deseos de los ojos, ahora pasa a algo material, a pensar que las cosas materiales, primero son los deseos como esas cosas que no son materiales, ¿verdad? Algunas no se tocan, pero pasa primero de esos deseos que están en los sentimientos, en las emociones, y ahora pasa a las cosas materiales, a pensar que las cosas materiales son las que van a traerme algún tipo de satisfacción. Ah, si tuviera ese carro, ¿no? Si tuviera este carro nuevo, si tuviera esta casa más grande, y si tuviera esta ropa, y si tuviera y si ganara este salario, si ganara tanto dinero, y si viviera en tal zona, y si, o sea, los deseos materiales. Y luego, la vanagloria de la vida, que es lo que estaba diciendo en lo último, codiciar el estatus. Esa es la vanagloria de la vida. Codiciar la posición, la fama, el reconocimiento. Estaba viendo un estudio que se hizo a los jóvenes adolescentes y fíjense, cuando les preguntan a los jóvenes, ¿tú qué quieres ser de grande? ¿A qué te quieres dedicar? Era la pregunta.
Yo me acuerdo que en mis tiempos, ya cuando alguien dice eso ya es viejísimo, ¿verdad? En mis tiempos decíamos, quiero ser bombero, quiero ser astronauta, quiero ser doctor. Y a estos chavos de ahora, los adolescentes en esta generación, les preguntaron y su respuesta de ellos era TikToker, YouTuber, influencer. Eso es lo que quieren hacer, eso es lo que se quieren dedicar. Y cuando les preguntas a algunos por qué, primero piensan que ahí hay mucho dinero, ¿verdad? Digo, quizás esos que tienen millones de visitas, cosas así, quizás. Pero están buscando, ¿qué? La fama, el reconocimiento, la gloria. Y a eso la Biblia le llama la vanagloria de la vida. Deja ahí una marca porque vamos a regresar a esta cita de Primera de Juan y vamos a Juan 5:13. Juan 5:13, Jesucristo está hablando y dice, ¿cómo puedes creer? O sea, está dándoles esta frase, ¿verdad? ¿Cómo puedes creer que yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibes? Si otro viniere en su propio nombre, a ese sí le recibes. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, pero no buscas la gloria que viene del Dios único? O sea, buscas que fulanito te reconozca, diga unas palabras de ti, te aplaudan, te pasen al frente, que como les digo, el problema no es que sucedan esas cosas. ¿Por qué? Hay que saber recibir el honor. La Biblia dice honor a quien honor merece, Pastor, ¿verdad? disculpe. Sí, dime. El texto que leyó, ¿dónde estaba? Este último Sí. es Juan 5:43, verso Ah, 43. listo. No es primera de Juan, estamos en Juan. Entonces, hablando ya de las posiciones, las codicias, pues tú vas a recibir en algún momento algún honor, eh, eh, alguna gratitud. Recuerda, el problema no está en recibirlos, el problema está en dónde está tu corazón, en amarlo. Yo conocí un ministerio de primera mano y qué tristeza era que yo los veía cómo pasaban los líderes al frente y todo el que pasaba a tomar el micrófono decían, oh, gracias por la invitación, estoy muy agradecido con pastor fulano de tal, pastora fulano de tal, persona fulana de tal, porque ellos hacen pa, 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 pa. Y me dicen a esas personas, pues yo ni los conozco, pero me dijeron que cuando suba tengo que decir que gracias a ellos y esto y lo que hicieron y lo otro. ¿Por qué? Imagínense la codicia, la sed que tienen, la vanidad que hay en sus corazones. Eso es idolatría y eso no honra a Dios. Y ahorita vamos a ver lo que pasa con eso, ¿verdad? Entonces, cuando te lleguen a ti a dar algún honor, recíbelo sabiendo que todo lo que tienes es por quién, es por Dios, ¿no? O sea, tú des gracias a Dios y tampoco caigas en la falsa trampa que he visto a muchos hipócritas, la verdad, que pasan y todo esto es para la honra y gloria de Dios. Lo dicen como un rezo que se aprendieron, la verdad, como que lo tengo que decir cuando su corazón está, pero lejos de eso, lejos. No te estoy diciendo que no lo digas, no te estoy diciendo. Te estoy diciendo que guardes tu corazón. Dilo, lo digas o no lo digas. Dios mira el corazón, tú guárdate de esas cosas. Entiende que si no fuera por Dios, nada somos. Él es quien te da todo lo que tienes. Regresen conmigo a Primera de Juan. Entonces estamos hablando que todos estos deseos de la carne que están en el mundo, la vanagloria de la vida, dicen, no provienen del Padre, sino del mundo. Ese es el sistema del mundo. Verso 17.
Y el mundo pasa. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida se acaban, tienen caducidad. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pues que en Él encontremos la saciedad. Esa es la voluntad de Dios, que Él sea nuestro todo, que Él llene todo en nosotros, que encontremos la saciedad y el contentamiento. El hombre no fue creado para ser una bestia de carga, ¿verdad? Y andar con los deseos del mundo, sino fuimos creados para estar con Dios. Génesis lo dice, ¿verdad? Somos hechos a semejanza de Dios. Romanos 8:29 habla de la predestinación y de la elección, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él nos conoció, Él nos escogió, Él nos eligió, Él nos justificó, Él nos llamó, Él nos glorificó. ¿Por qué hizo todas esas cosas? Porque estamos destinados a estar con Él. Ese es el propósito del hombre, pasar nuestra vida con Él, pasar tiempo con Él. Por eso es que muchos cristianos, una vez que entendemos esto, quizás no lo entendemos textualmente, pero no sé si te pasa, que una vez que tuviste un encuentro con Dios, como que todo es Dios. ¿A alguien le ha pasado eso? Todo es Dios. Y te van a decir, es que tú pura iglesia, es que tú pura Biblia, es que tú todo en la iglesia, es que tú tus amigos de la iglesia, es que tú los hermanos, es que tú, o sea, te dicen, ¿no? Y tú te quedas pensando, pues creo que sí, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque fuimos creados para estar con Dios, para pasar tiempo con Dios. ¿Y dónde encontramos eso? Pues en su casa, con nuestros hermanos, con nuestra familia. Dicen por ahí, la sangre llama, ¿no? O sea, nos llamamos, queremos estar ahí. Luego ni hay reunión y ahí estamos, ¿verdad? Los chavos acá en la iglesia me encantan, los jóvenes de la iglesia donde yo pastoreo, porque los oigo, me dicen, pastor, queremos hacer una pijamada. Y yo a ver cómo, de qué se trata, ya me explican, pero la queremos hacer en la iglesia. Y ahí están en la iglesia. Y viene el fin de semana y de repente yo llego porque tengo que hacer diligencias en la iglesia y los veo que están jugando básquetbol ahí. ¿Y ustedes cómo se metieron, no? ¿Y ustedes cómo entraron? Nos brincamos la reja, dicen. ¿Por qué? Porque quieren estar ahí, están ahí en la casa de Jehová todos los días de su vida, porque fuimos creados para eso. Y entonces cuando estamos con Dios, pues entonces Él nos sacia. Y esa saciedad es el antídoto a la codicia. ¿Cómo se llama el antídoto para la codicia? ¿Cómo puedo aniquilar la codicia? El antídoto se llama nada más y nada menos que gratitud, contentamiento. Ese es el antídoto, contentamiento. Cuando yo amo a Dios, mira, amar te hace servir a lo que amas. Si tú amas al mundo, vas a terminar sirviendo al mundo, ¿sí o no? Te vas a hacer esclavo de eso. Si tú amas a Dios, ¿qué va a pasar? Vas a terminar sirviendo a Dios. La Biblia dice, nadie puede servir a dos señores, ¿verdad? No puedes servir a dos señores, porque amas a uno o aborreces al otro, estimas a uno o menosprecias al otro. Ah, miren, de hecho vamos a leerlo porque se habla de las riquezas. Está en Mateo 6. Mateo 6. A ver, al que lo encuentre, léamelo, por favor. Debe estar por ahí del Mateo 6. ¿No lo estábamos leyendo hace rato? ¿O se me figuró? Se me figuró. A ver, alguien encuéntrelo. Mateo 6, por ahí de los... eh, Mateo 6. Ninguno puede servir a dos señores, así dice. A ver, quítenle el miote, el más rápido, la espada más rápida del oeste. 6:24, hermano. A ver, ¿cómo dice Ale? Dice, ninguno puede servir a dos señores,
porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ahí está. Mateo 24. ¿Ya vieron? O sea, ¿dónde está tu corazón? ¿A quién vas a servir? ¿Cómo vas a servir? No puedes amar a las riquezas. Fíjense a qué extremo se vio. Todo lo encapsuló en las riquezas y Dios. Así de grueso es esta codicia y este problema. Vean, vamos a Mateo, capítulo 19, cuando dice el Señor, versículo 23. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto les digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Estamos hablando de las riquezas y del rico, ¿verdad? ¿Por qué sería difícil que un rico entre en el reino de los cielos? Ahorita vamos a hablar de la diferencia entre rico, riquezas y el deseo. ¿Por qué? Pues porque pone su confianza en las riquezas. ¿Cuál es el antídoto para los deseos de la carne, del corazón, la vanagloria de la vida? ¿Cómo Dios nos quiere alejar de todo eso? Primera a Timoteo capítulo 6, versículo 6. Vamos ahí porque lo vamos a leer. Primera a Timoteo capítulo 6, versículo 6 dice así, pero gran ganancia. Recuerden, estamos hablando de las riquezas, de la codicia. ¿Dónde hay gran ganancia? ¿Dónde sí pesan las cosas? Es la piedad acompañada del contentamiento. ¿Qué significa la piedad? La piedad significa una vida pegada a Dios. Eso es la piedad. Quien toma en cuenta a Dios en sus caminos. Una persona piadosa es una persona que vive cercano a Dios, que le pide opinión en sus caminos. Y dice Pablo a Timoteo, esa es la ganancia. Cuando una persona que vive así tiene contentamiento, el resultado de consultar a Dios, el resultado de hablar con Dios, el resultado de estar pegado a Dios trae contentamiento. Mira, versículo 7. Porque nada hemos traído a este mundo. Fíjense cómo este pasaje habla de eso, precisamente de las riquezas, habla de la codicia. Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Qué absurdo, ¿verdad? Aquellos que son acaparadores, que llenan, como el mayordomo que dijo, ya tengo tanto ¿qué voy a hacer con tanto que tengo? Ya sé, voy a hacer más graneros, y voy a meter más cosas ahí. O sea, voy a acumular más y más. Y la Biblia lo llama insensato. No sabes que esta noche van a pedir tu alma, ¿verdad? O sea, hay personas que tienen tanto, que acumulan tanto que nunca lo disfrutaron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aunque tengas tantas cosas materialmente, puedes no tener contentamiento. Viven quejándose, viven enfermos. Este, si tú supieras, no pueden disfrutar porque el negocio, tantas cosas, ¿verdad? Que los distrae, que los aparta. Versículo 8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Ahora, no te confundas con conformismo. No es contentamiento, no es conformismo. El conformismo se refiere a una persona que no tiene deseos de superación, una persona que no es excelente en lo que hace, una persona que no es diligente, una persona que se conforma, se hace a la forma de lo que tiene. Y eso no es lo que nos llama el Señor, porque el Señor nos llama a ser diligentes. En lo que requiere diligencia, diligentes. El Señor nos llama a trabajar. El Señor nos dice, mira las hormigas, ¿verdad? Cómo ellas trabajan, mira lo que hacen. La Biblia dice, el perezoso tiene muchos deseos y no logra nada. El que no trabaja, que no coma. O sea, no confundas contentamiento con conformismo. No es así. La Biblia nos habla que lo primero es el reino de Dios. Eso es lo primero. Busca primero el reino de Dios y el sustento.
tu vestido, que son las necesidades básicas. Lo que está diciendo es lo básico. Las necesidades básicas de cualquier persona es la comida y un lugar donde vivir. Eso es lo básico. Ahí ya debe haber el contentamiento. Tú busca primero el reino de Dios y Él te va a dar todas las añadiduras. Las añadiduras son todas esas cosas extras que te va a dar, que como vamos a ver ahorita no son malas cuando provienen de Dios. Versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse, y aquí ya empieza el deseo, quieren enriquecerse, caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es amar el dinero, el cual, nuevamente, fíjense en nuestro tema, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados a muchos colores. Lo empezaron, recuerda que la clave para la codicia es amar, ¿verdad? Terminas, a lo que amas, terminas sirviéndolo. Esa es la clave, acuérdate, ahí está la clave. Por eso dice aquí, amaron el dinero, amando, codiciaron. ¿Y qué pasó con ellos? Pues fueron puestos en muchos dolores. Entonces, ahí es donde nosotros debemos de quitar nuestros ojos de las codicias materiales y ¿qué hacer? Poner nuestros ojos en el Señor. Poner nuestros ojos, Señor. No es, no es de cuánto tengas, cuánto hagas, sino de conocer a Dios. De eso dependen todas las cosas. Juan Otra 16, versión dice, pastor, ¿sí? ay, perdón. Otra versión dice, pero los que solo piensan en ser ricos caen en las trampas de Satanás, son tentados a hacer cosas tontas y perjudiciales que terminan por destruirlos totalmente, porque todos los males comienzan cuando solo se piensa en el dinero. Por el deseo de amontonarlo, muchos se olvidaron de obedecer a Dios y acabaron por tener muchos problemas y sufrimiento. ¿Qué versión es como? Esa es como la amplificada, ¿no? ¿Cuál será? ¿Sí dice o no dice, Pau? Le pusiste el mute. ¿Qué dijo, pastor? Perdón. ¿Qué versión es la que nos leíste? Traducción del lenguaje actual. A la del lenguaje actual. Pues sí, ¿verdad? Pues muy entendible. Y se fijan que va encadenado con todo lo que hemos visto desde Proverbios. Qué tonto. Qué tonto. El amor, la esclavitud. ¿Cómo nos va llevando? Y dice Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Cómo contrarresto el veneno de la codicia? Pues con el antídoto del contentamiento. Ahora, ¿las riquezas son malas? No, porque las bendiciones que Dios nos da, dice, no traen tristeza. Y Dios nos va a dar añadiduras. Y mira, a mí me echo un rema este pasaje creo que es de Corintios, cuando dice que Dios nos da la salida. Nunca viene una tentación más grande de la que podamos resistir, ¿sí o no? ¿No? Yo lo entendí, no que Dios nos tiente, porque la Biblia es clara, Dios no tienta a nadie. Por lo mismo que Dios no tienta a nadie, si tú no puedes manejar el dinero, si tú no puedes manejar las riquezas, Dios no va a permitir que tengas algo que te va a tentar, que te va a destruir, que te va a alejar de Él. Por amor, fíjate, por amor se frena eso. Piensa en el padre que tiene su hijo, que el dinero le está haciendo daño, que está buscando drogas con ese dinero. ¿Tú crees que el padre sensato le va a seguir dando dinero que sabe que lo va a utilizar en eso? ¿O qué va a hacer un padre sensato? Va a frenar que no tenga para que de alguna manera. Entonces, si tú no sabes manejar tus finanzas, ¿cómo pretendes que en lo poco no eres fiel? ¿Cómo pretendes que te den en lo mucho?
Y yo lo he visto esto. Dice Pablo, yo sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia. Yo personalmente pienso que hemos aprendido a vivir en escasez la mayoría. O sea, la mayoría sabemos, yo me acuerdo en la universidad que prefería, en lugar de tomar el transporte que me llevara a la universidad, prefería caminarlo. Y con lo del transporte me alcanzaba para comprar dos gorditas. Allá en Argentina creo que le llaman arepas, ¿no? Así dos, yo me guardaba lo del transporte para comprármelas. Sé vivir en escasez, o sea, sé hacer ajustes, ¿verdad? Para que me alcance. La pregunta es, ¿sabes vivir en abundancia? O sea, cuando tienes, ¿sabes vivir cuando tienes? Y miren qué ad hoc llegó esto, porque en estos tiempos se reciben los aguinaldos, muchos trabajadores reciben aguinaldos, reciben un dinero extra. Y yo me conozco a muchos que todavía no lo tienen y ya están pensando, ya no lo tienen. O sea, ya vieron en qué se lo van a gastar. O ya lo Y gastaron. tonterías. O ya, sí, todavía no lo tienen y ya lo gastaron, man. Qué triste. Entonces, ¿cómo pretendes que Dios te dé cuando no sabes vivir en abundancia? ¿No? ¿Cómo vivió José cuando tuvo abundancia? ¿Qué hizo cuando tuvo abundancia? Ahorró el 20%, ¿lo recuerdan? Dijo, ahorita que tengo abundancia, voy a ahorrar. ¿Por qué? Porque vienen tiempos, todos lo sabemos, vienen tiempos cuando hay escasez. Y en la escasez, la abundancia que tuviste te ayuda. Ese es Dios, ¿verdad? Bueno, entonces, para resumir, ¿cuál es este mal de la posesión y la posición? La codicia. ¿Cuál es el antídoto? El contentamiento. Yo creo que si les digo eso ya en un minuto acabamos toda la clase, ¿verdad? Bueno, vamos a terminar aquí. No sé si alguien tenga un comentario al grano de esto. Hágalo ahora. Pueden hacerlo ahora o callen para siempre. Y para No. mi vergüenza, un testimonio antes era, bueno, no sé si es lo mismo, si codicia o afán, en los teléfonos, en las cosas tecnológicas de computadora, teléfono, audífonos, todo lo que tenga que ver en tecnología. Y me acuerdo que una vez hasta me estafaron. O sea, trabajaba en mis ahorros y en vez de administrarlo para lo que yo necesitara hacer o cosas importantes, y igual también en el pensamiento, porque no te concentras. O sea, aunque estés trabajando, estés haciendo algo, estás pensando que quieres, y no ves más allá de las consecuencias. ¿Y qué me pasó? Pues me estafaron, no se fallaban los teléfonos, oye, te lo vendo y que mira, está bueno, oye, qué detalles, y pues realmente no te dicen qué detalles tienen. Entonces sí me pasaron muchas situaciones hasta que ya lo entendí y ya pues, con la ayuda de Dios, ya eso no es como que mi punto débil, vamos. Pero sí, bueno, eso es Sí, una. hay que ser libres. El afán es el trabajo excesivo provocado por la codicia. Ese es el afán. Y sí, ¿verdad? Esa trampa que caen. Sí, yo he oído muchas. A una persona le llamaron para decirle, te ganaste una camioneta último modelo. Solo deposítanos, le pidieron en aquel entonces, creo que $300. Deposítanos $300 para liberar los documentos y la camioneta es tuya. Y me habla por teléfono, pastor, ¿qué cree? Dios me bendijo y esto y lo... Y me cuenta y le digo, ¿y ya les diste el dinero? Sí, pastor, ya. Ay, no puede ser, mujer, te acaban de estafar. Dicho y hecho, ¿verdad? Este, la codicia, la codicia. Y tengo otro ejemplo que se los cuento ahorita que deje de grabar porque no quiero que lo escuchen en las redes.